Gracias, Daniela. Vamos a abrir este día con una voz poderosa, una voz que cree profundamente en las personas y en la cultura como motores de cambio. Hoy nos acompaña Viviana Díaz, Maye, una mujer que cree en la humanización de las organizaciones y en el poder del liderazgo consciente y compasivo. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, estás en tu casa, con un MBA en Management Estratégico de la Universidad de Palermo, en Argentina. Es profesora certificada del programa Cultivo de la Compasión del Compassion Institute y Seeker de la Universidad de Stanford. Viviana es una estratega que ha liderado iniciativas clave en transformación cultural, en gestión del cambio, en comunicación organizacional y reputación corporativa. Su enfoque integra resultados extraordinarios con empatía, escucha genuina y colaboración. Impulsa escenarios donde el desarrollo personal y profesional se alinean con el propósito colectivo, generando valor social, valor ambiental y económico. Actualmente es gerente de Cultura y Gestión del Cambio de Bancolombia. Maye, bienvenida. Acá te esperamos en el escenario para esta primera conversación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Recibámosla con un aplauso. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Qué emoción estar en esta conversación de la mano de Confama y de la mano de tantas empresas que están dispuestas a conocer un poquito más sobre lo que significa tener organizaciones que vinculan dentro de su estrategia, dentro de su propósito, dentro de su cultura, el triple impacto. Aquí quiero arrancar la presentación con una frase que no es mía, por cierto, es de Kevin Robinson. Él tiene un libro que se llama El Elemento. Y en ese libro, Kevin Robinson habla un poco de cosas que quizás es parecida en otros, o que hemos leído de otros autores y de otras personas, por ejemplo, de Ikigai, cuando encuentro mi pasión, cuando encuentro mi vocación. Él también lo trae aquí desde El Elemento y lo habla desde cómo efectivamente descubrir tu pasión lo cambia todo. Y creo que ese es el principio organizacional de todas las empresas que nosotros estamos representando hoy. ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Por qué nos levantamos todos los días a hacer lo que hacemos? ¿Qué sentido y qué significado tiene efectivamente todos los días levantarnos a pensar, a tomar decisiones, a relacionarnos, a actuar, a interactuar con nuestros stakeholders? Entonces, pues yo vengo a hablar desde la cultura, que realmente es donde me ocupo y donde paso todos los días de mi vida en Bancolombia, y quiero hablarles de la cultura porque finalmente en muchas ocasiones dicen en las organizaciones o decimos en las organizaciones, esto que no está saliendo bien es culpa de la cultura, esto que no está saliendo bien es por la cultura, es que lo que necesitamos es un cambio cultural. Y yo les digo, en Bancolombia finalmente a veces hablamos de la cultura como si fuera una señora. Realmente la cultura no es una señora que tiene muchos problemas y que tiene que tomar muchas decisiones. Finalmente la cultura es la sucesión de las conversaciones que tenemos todos los días de la vida en la organización. Sobre qué estamos conversando, sobre qué estamos tomando decisiones. En un correo electrónico va la cultura, en una conversación va la cultura. Si saludamos o no saludamos en el ascensor, va la cultura. En los silencios también está la cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura, finalmente hablamos de las decisiones que estamos tomando y de cómo en nuestra organización nos estamos relacionando. Naturalmente, hablar de cultura es hablar de propósito y hablar de cultura es hablar de estrategia, que también son las realidades que tenemos todo el tiempo en nuestras organizaciones. Entonces, para empezar, pues lo que les voy a contar en este tiempo o en estos minutos tiene que ver con la experiencia que hemos tenido en Bancolombia, que ha sido una evolución, y aquí lo tengo, es una historia de propósito, estrategia, cultura y liderazgo. Bancolombia este año está cumpliendo 150 años. Hace 150 años no hablábamos de capitalismo consciente, o lo vivíamos de una manera distinta, ¿cierto? Quizás lo vivíamos, no sabemos, no tengo tanta información de hace 150 años en mi historia, pero al final lo que les voy a contar es una historia de propósito, estrategia, cultura y liderazgo, que es lo que hemos vivido en Bancolombia. Como me presentaron, yo soy Viviana Díaz, pero desde chiquita me dicen Maye, así que en realidad yo soy Maye, y les voy a contar inicialmente una historia, que es mi historia con el entrenamiento en el cultivo de la compasión.
Esta historia comienza, si no estoy mal, en el 2014, quizás en un momento de, yo no sé si de crisis necesariamente, pero sí de búsqueda de sentido. Y al final es, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde quiero orientar mi vida, mi camino? Yo toda la vida he sido corporativa y empecé a preguntarme o a hacerme preguntas alrededor de finalmente yo quién era, de dónde venía y a qué me quería dedicar. Y ahí hablamos un poco de identidad y vocación. ¿Quién soy y a qué me quiero dedicar? Ahí estamos hablando un poco del reconocimiento individual, pero si lo llevamos a las empresas también pasa. ¿Quién soy yo como organización? ¿Cómo me reconozco como organización? ¿Y en qué contexto estoy actuando o vinculándome o estoy dejando mi legado? Cuando uno hace un entrenamiento en el cultivo de la compasión, básicamente lo que estudiamos o de lo que nos encargamos es un poco de buscar la manera de acercarnos de una manera distinta al estrés, al sufrimiento, al disconfort y encontrar maneras de solucionarlo. Generalmente cuando nosotros hablamos de compasión lo asociamos en nuestra cultura mucho como a la idea judeocristiana que tenemos de compasión, ¿cierto? Como de pobrecito, como de lástima. Cuando uno lo mira desde ahí, inmediatamente genera una distancia, porque ya como que tengo como un poder, digamos, de alguna manera de lo que tengo como referencia frente al otro. Y aquí cuando hablamos de compasión, básicamente es cómo me acerco al otro o cómo me acerco a los contextos o cómo me acerco a las comunidades para lograr resolver o acompañar la solución de algunas situaciones que pueden y necesitan ser solucionadas. La compasión se entrena a través de la meditación y es a través de la práctica de meditación donde uno adquiere nuevos comportamientos, visiones relacionadas a la manera de acercarnos con otro. Entonces aquí hablamos un poco del cojín al trajín. Cuando hablamos de cultura, todos estamos diseñando la cultura más linda y que nos quede bien tesa, pero finalmente eso es como la práctica de meditación. Si tú meditas todos los días de tu vida, pero cuando sales a actuar no eres consecuente con eso que estás entrenando, se crea una distancia. Y es lo mismo que nos pasa con la cultura. ¿Cuál es la cultura que queremos diseñar? ¿Cuál es el talento que nos soñamos en nuestras organizaciones para poder cumplir con esa estrategia de triple impacto o con esa vinculación que queremos tener con los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, cuando hablamos del cojín al trajín, y es el entrenamiento continuo que yo tengo en compasión, tiene que ver con cómo estoy escuchando lo que estoy escuchando y cómo actúo en consecuencia para poder acercarme de manera más sensible a las necesidades de los otros. Y finalmente la práctica en compasión es una práctica constante que necesita atención plena y requiere estar en modo aprendiz todos los días de la vida y nada más cercano al liderazgo, que es lo que nos pasa a quienes hoy estamos frente a cualquier rol de liderazgo de mayor tamaño, de menor tamaño, con poquita gente, con mucha gente, o incluso ya empezamos a hablar también de liderazgo sin gente a cargo. No necesariamente tengo que tener personas a cargo para ser líder o para expresar mi función de liderazgo dentro de una organización. Entonces quería contarles mi historia porque finalmente asociado y llevado a las organizaciones siempre va a ser muy importante reconocer nuestro propósito. Cuando reconocemos nuestro propósito cobra sentido que estemos reunidos los que estamos reunidos hoy aquí, porque sabemos que estamos en una búsqueda distinta de hacer empresa, una búsqueda manera de darle el rol empresarial en la sociedad a todas las empresas que estamos teniendo o que estamos participando hoy de este evento. Cultura, muy importante, no es solo diseñarla, es actuarla, es accionarla. Y en el liderazgo, que no perdamos de vista que es una práctica constante, que nos demanda mucho aprendizaje, pero también mucha visibilidad en función de cómo acompañamos a otros para cumplir el propósito que estamos teniendo. Si solo en 2 diapositivas yo tuviera que contar la historia de Bancolombia y cómo ha ido evolucionando y tomando decisiones para ser una organización cada vez más consciente, les diría que nos quedemos con las 2 diapositivas que les voy a mostrar. 1. La cultura es una ventaja competitiva, o de hecho como lo nombraron en esta presentación, es la ventaja competitiva. Y no es un ejercicio que suceda de un día para otro, incluso ni de un año para otro. Ocurre durante mucho tiempo y Bancolombia viene 150 años tejiendo una historia de coherencia y consistencia. Y también hemos descubierto que la cultura, para que sea una ventaja competitiva, no ocurre en una sesión de papelitos, para no decir nombres específicos de marcas, no ocurre en una sesión de papelitos donde solemos ser muy creativos, donde tenemos
el deseo y la vocación de escribir lo que más queremos ser o a quién nos queremos parecer, pero realmente no ocurre ahí. Cuando nosotros en Bancolombia estamos afianzando, moviendo la cultura, nos preguntan, ¿pero qué les ha funcionado? ¿Cómo lo han hecho a ustedes? Y estas son las 4 cosas que hoy nos funcionan. 1, tenemos una conciencia muy importante de algo que llamamos momentos que inspiran. Esos momentos que inspiran es el momento de conexión de los empleados que trabajan en Bancolombia con su propio propósito y con el propósito organizacional. 2, el líder al frente, ser referentes cotidianos para inspirar a otros. Y cuando decimos líder al frente no es únicamente Juan Carlos Mora o el equipo de vicepresidentes. Estamos hablando que nosotros como líderes, en nuestro metro cuadrado que tenemos, somos el referente de liderazgo y el referente de organización que tienen nuestros equipos, y esos líderes deben estar al frente con la cultura. 3, adopción segmentada. Nosotros somos una organización de 24.000 personas en Colombia. Eso es muy grande. Estamos en todos los departamentos y sumamos 30.000 si sumamos los otros negocios que tenemos en Panamá, El Salvador y Guatemala. Y sabemos que si bien uno quisiera que la cultura y el talento tuviera exactamente el mismo nivel de inspiración, de motivación, al mismo tiempo, a la misma hora, en todos los minutos, eso no pasa. Entonces nos encargamos de tener adopción segmentada, y esa adopción segmentada nos ha llevado no solo a conocer cada vez más a nuestros empleados, sino también a ocuparnos de medir la cultura y a estar censando muy bien cómo se están sintiendo, qué están percibiendo, dónde tenemos brechas de cultura. Y el último punto es intervenir el sistema. Así nos pasa también en las organizaciones cuando se habla de cultura, y es no solo la señora cultura, sino cuando hablamos de cultura como si fuera responsabilidad de un área. Y no estamos hablando de un área, aquí estamos involucrados todos. Desde que se postula o desde que se expone una vacante por cualquiera de los medios que tengan nuestras empresas o nuestras organizaciones, ahí ya va cultura. ¿A qué estás invitando a las personas? ¿A dónde las estás invitando? ¿Qué es lo que les estás diciendo? ¿Qué es la experiencia que vas a vivir? Cuando hacemos las entrevistas de vinculación, ahí estamos viendo la cultura. Cuando hacemos valoración de desempeño, estamos valorando la cultura. Cuando diseñamos procesos de aprendizaje, cuando elaboramos contenidos para nuestros empleados, ahí está la cultura. Entonces, por eso nos ocupamos de intervenir el sistema, porque sabemos que no es solamente lo que haga un área, y de hecho es la sucesión de las decisiones que tomemos en la alta dirección y de ahí en adelante. Entonces, hablar de cultura y hablar de triple impacto y hablar de empresas más conscientes significa que tenemos que leer, no solo reconociendo la identidad y la vocación que tenemos como organización, sino que tenemos que hablar de estrategia y mercado. Yo ya me adelanté un poquito, pero aquí les cuento ya un poco la historia de Bancolombia. Nosotros empezamos en 1875 con el Banco de Colombia, y realmente lo que hemos tenido es una historia muy orgánica de fusiones y adquisiciones y de crecimiento en otros países. Aquí seguramente hay, generalmente la abejita es la que más recordación genera y más sonrisas genera, porque tenemos mucha empatía con la abejita Conavi. Esta ha sido toda nuestra evolución hasta que ahora llegamos a ser el Grupo Sivest. El Grupo Sivest hoy representa los negocios financieros y los negocios complementarios a los servicios financieros, que han sido una escucha y una respuesta no solo a las necesidades de los clientes, sino también a la manera en la que nosotros buscamos promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Este es el Grupo Sivest, así estamos en este momento nosotros, y si se dan cuenta tenemos unos círculos concéntricos que nos van llevando a estar presente en distintas industrias y en distintas participaciones. Entonces vemos que con algunas empresas estamos en movilidad y energía, en otras empresas estamos en pagos, en otras empresas estamos en inversión de impacto. Finalmente es el propósito actuando en las decisiones estratégicas y en las decisiones de negocio que estamos tomando nosotros como organización. Esto nos permite, claramente, pues estamos en un entorno retador en todos los países que tenemos, pero ese entorno retador lo que nos permite es adaptarnos y estar muy conscientes de cómo conectamos continuamente nuestra vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible y las necesidades de las geografías donde tenemos presencia. Si se dan cuenta, esta es más la historia de los negocios que hemos tenido en Bancolombia, y esta es la historia de cómo hemos vivido la cultura.
Con Eliana, una persona de mi equipo, estuvimos repasando desde el 99 cómo habían estado haciendo las declaraciones culturales de nuestras distintas organizaciones, y esto fue lo que encontramos. Desde el 98 estamos con Bancolombia, empezamos unidos por un banco ideal, después más adelante hablamos de juntos por una banca más humana. En el 2018 hablamos desde el momento de todos, y en el 2020 hablamos de promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Lo que nos dimos cuenta es que en todo este recorrido habían 3 mínimos vitales de la cultura que eran fácilmente identificables. Por eso cuando hablamos de que la cultura es la ventaja competitiva o se convierte en la estrategia de las organizaciones, tiene que ver con un tema de consistencia, tiene que ver con algo que nos lleva a la convicción. Estamos hablando de integridad, ser humano y cliente. De manera transversal lo hemos visto a través de la historia. Ya vamos a ver que después de que empieza nuestro propósito hay una variación y hablamos de integridad, ser humano y crecimiento sostenible. Pero las organizaciones no somos estáticas y claramente nos vamos moldeando a medida que va cambiando nuestra estrategia. Punto clave también que nos preguntan alrededor de la cultura en Bancolombia. Un punto muy importante cuando estamos hablando de empresas de triple impacto, esta es nuestra estrategia, estos son nuestros 4 objetivos estratégicos. Nuestro primer objetivo estratégico es crecemos con responsabilidad o crecemos cuidando. Cuando hablamos de crecemos con responsabilidad tenemos todos nuestros indicadores financieros allí. Nuestro segundo objetivo, el cliente es el centro, y ahí estamos hablando de indicadores asociados a la experiencia superior del cliente. Nuestro talento es extraordinario. Miren lo lindo, y es que dentro de nuestros objetivos del tablero estratégico nos ocupamos de que las conversaciones de nuestra alta dirección y también con inversionistas y stakeholders, el talento es un punto clave. Cuando el talento y las personas hacen parte de las conversaciones de la alta dirección para toma de decisiones, estamos hablando de que nos tomamos muy seriamente la cultura. Y cuando hablamos de la cultura hablamos del talento, y cuando hablamos del talento estamos hablando de cuál es el talento que quiere o necesita esta organización para poder cumplir su propósito, que en nuestro caso es promovemos desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. El último objetivo que tenemos es todo lo hacemos con excelencia, y estamos hablando de excelencia operativa, pero también estamos hablando de cómo nos esforzamos todo el tiempo buscando que la excelencia sea transversal en todos nosotros. Este es nuestro objetivo, talento y cultura para la competitividad. Tenemos un indicador estratégico que es el cierre de brechas de cultura. O sea, sabemos que hay unos básicos que se mantienen muy bien dentro de la organización en temas de cultura, pero nos ocupamos de medir las brechas para cerrarlas. Y tenemos 3 indicadores predictivos: el plan de gestión del liderazgo, el cierre de brechas de bienestar y la evolución de conocimientos estratégicos. De manera general, si nos fuéramos como a este primer capítulo asociado a vocación, asociado a estrategia, asociado a propósito, nosotros estamos convencidísimos que las empresas que tienen mayor impacto, resiliencia y rentabilidad se ocupan de 3 cosas. El propósito, pero no como moda, no como frase bonita. El propósito como una decisión organizacional asociada al legado que queremos dejar en las comunidades donde tenemos presencia. La estrategia, claramente, es oportunidad, es mercado, es evolución, es competitividad, pero sobre todo es pertinencia presente y futuro. ¿Qué es lo que queremos estar haciendo nosotros? ¿Cómo nos diferenciamos de nuestros competidores? Pero también cómo trabajamos con ellos y con todos nuestros stakeholders para lograr una transformación positiva en la sociedad. Y la cultura, los mínimos vitales se concretan bajo un nuevo contexto y legado. Hablábamos al principio que teníamos 3 mínimos vitales que vimos en la historia de la organización, pero hoy los ratificamos y los hablamos alrededor de integridad, ser humano y crecimiento sostenible. Si nos vamos a la cultura, que sería el siguiente capítulo, cuando hablamos de la cultura ocurre cuando nos movemos del cojín al trajín, tiene que ver efectivamente con que cada vez más nos tenemos que salir de que la cultura es algo que está en algún lugar de la intranet o que se define y que está pegado en alguna parte, no sabemos en dónde, porque ya con trabajo híbrido ya está pegado donde tenga que estar pegado. Tiene que ver con las decisiones que tomamos diariamente. Cuando hablamos de cultura en una organización, yo recomiendo hacerse 3 preguntas claves. Con esas 3 preguntas va a ser mucho más elocuente en las decisiones que tomamos en la organización, entender qué es lo que queremos. La cultura es el talento, y estamos hablando, y los invito a que se hagan ustedes mismos las preguntas para cada una de sus empresas. Primera pregunta: ¿cuál es el talento que requiere la organización para cumplir su propósito y estrategia? ¿Cuál es? Es probable que sea el que tenemos, no todos,
Hay unos que están más cerquita y otros que están más lejos, porque finalmente la respuesta a esta pregunta habla de a quién quiero atraer y con quién quiero trabajar, que se vincule directamente desde su intención personal, desde su vocación personal, a la vocación también organizacional. La segunda pregunta es, ¿qué comportamientos guían nuestra manera de pensar, tomar decisiones, relacionarnos y actuar? Porque es lo que va a pasar todos los días. Todos los días estamos tomando decisiones, todos los días estamos conversando. Entonces tenemos que ser muy claros sobre esos comportamientos que queremos ver en la organización. Y la tercera pregunta es, ¿qué celebramos y qué no toleramos? También es importante decir que no toleramos. También es muy importante que nosotros declaremos oficialmente dentro de la cultura a qué no nos parecemos, qué comportamientos no nos gustan, qué comportamientos no queremos ver en esta organización. Esta es la declaración cultural que nosotros tenemos en Bancolombia, se llama Movimiento B. Movimiento B, nosotros no quisimos que se llamara la cultura de Bancolombia, le quisimos dar personalidad y se llama Movimiento porque está en constante cambio y la B significa la marca de nuestros negocios. Somos Bancolombia, Banismo, Banco Agrícola, Banco Agromercantil y por eso es la B, que además es el orgullo de ser banqueros. Nosotros en Movimiento B tenemos 6 rasgos culturales. Cada uno de esos rasgos culturales por dentro tiene los comportamientos que celebramos y los comportamientos que no toleramos. Son 3 comportamientos que celebramos y 3 comportamientos que no toleramos. Esto, como les decía, finalmente resuma nuestra manera de pensar, tomar decisiones, comportarnos y relacionarnos en los diferentes contextos. Integridad ha estado desde hace 150 años. El cliente o la manera de relacionarnos con el cliente ha tenido una evolución a medida que vamos evolucionando nosotros como organización. Desempeño extraordinario hace parte de nuestra cultura. Queremos ser nuestra mejor versión. Crecimiento sostenible, como les decía, es nuestro propósito. Nuestro propósito nos orgullece y trabajamos por él todos los días. Ser humano, sabemos que las personas hacen la diferencia y en dinamismo nos apasiona la transformación y la evolución constante. ¿Cómo lo hacemos hoy desde la cultura? Porque entonces hablamos de propósito y es nuestro legado y es lo que queremos como organización y nuestro compromiso con la sociedad. Hablamos de la estrategia y hablamos de la cultura. Y como estamos hablando que vamos del cojín al trajín, pues este hace parte del trajín que nosotros tenemos todos los días y son las decisiones intencionadas. 7 decisiones intencionadas de las cuales nos ocupamos día a día para gestionar la cultura. La primera, profundizamos en 3 focos para 2 años. Es muy grande, pasan muchas cosas en las organizaciones para querer tocar todo al mismo tiempo. Las personas no te van a entender cuál es el llamado, ni te van a ser capaces de seguirte en todo lo que tú quieres proponer. Entonces, profundizamos en 3 focos, 2 años, nos ocupamos de intencionar de manera deliberada las acciones que hacemos alrededor de la cultura. Líderes al frente, ya lo mencioné al principio, somos aprendices, guías y visionarios y las personas nos ven en el pedacito que les corresponde. 3, gestionar el cambio. Este es un tema bien bonito que nos tiene ahora desafiados porque quienes han trabajado en las áreas de talento recuerdan que antes de la pandemia y cuando las empresas que tienen PMO o trabajan bajo metodología PMO, es como que hay un cambio, se necesita gestión del cambio. Hay otra transformación, se necesita gestión del cambio. ¿Qué vamos a hacer para acompañar a los equipos que acabaron de cambiar de líder y tienen cambio de estructura? Gestión del cambio. Pero cada vez los cambios son más rápidos y cada vez va a ser más difícil acompañar a todas las personas de manera directa y puntual para cada cambio que tienen. Nosotros estamos estudiando, hay un concepto bien bonito que lo trae Carol Dweck que se llama Growth Mindset, mentalidad en crecimiento, y al final es para afrontar la vida, los cambios de la vida y con mayor adaptabilidad, es tu mentalidad en crecimiento, tu mentalidad en movimiento lo que te va a permitir avanzar en función de las demandas que está teniendo. Cerrar brechas, tenemos una obsesión por medir cuantitativa y cualitativamente. Medir intangibles es muy complejo, pero lo hemos estado logrando y es lo que nos permite llevar al comité ejecutivo decisiones alrededor del cierre de brechas. Tenemos también en nuestro equipo un antropólogo que camina todo el país y camina las sucursales y camina las áreas administrativas y nos permite, después de la escucha con todos nuestros empleados y nuestros líderes, tomar mejores decisiones con respecto a las brechas que encontramos en función de Movimiento E. Intervenimos el sistema, somos muchos aliados o tenemos muchos aliados con atracción, con desempeño, con aprendizaje, con diversidad, equidad e inclusión, que aquí está María Isabel,
con todas las áreas de la organización, de tal manera que podamos lograr que lo que se expresa en la cultura permee realmente en los espacios donde el empleado tiene su experiencia. Innovamos, ya les voy a hablar un poquito. Nosotros en este momento tenemos cada vez más personas millennials y centennials. Luego la cultura tiene que expresarse y tiene que traer propuestas de acuerdo con la vivencia y con lo que esperan estas generaciones. Y tenemos los B-Movers, que son 240 personas de la organización, el 60% son líderes, que deciden convertirse en movilizadores y promotores de la cultura. Ya les voy a hablar un poquito de ellos. Este es un ejemplo de un Minutos B, una brecha que tenemos que se llama, nos cuesta mucho a los seres humanos tener conversaciones francas. Hay algunas personas que dicen conversaciones difíciles y pues ya uno le pone el difícil y ya no hay nada que hacer. Aquí estamos hablando de conversaciones francas en espacios seguros y era una de las brechas que teníamos, o una de las brechas que tenemos porque todavía la estamos trabajando. Y nos creamos a Franco, el guardián de las conversaciones francas, y creamos un juego, un ejercicio de gamificación donde el líder está al frente y lo que hacemos es entregarle al líder la oportunidad de en un espacio de 1 hora o de 50 minutos conversar con su equipo sobre conversaciones francas. ¿A qué nos comprometemos? ¿Cómo tenemos conversaciones francas? Obviamente todo esto con una guía. Y aquí lo que les decía, hoy en la organización somos no porque yo soy X, sino que me siento muy vinculada. 57% son millennial, el 26% son centennial. Entonces, por eso para nosotros tener la analítica del talento es muy importante porque también nos permite ir dándonos cuenta cuál es el entorno y cuál es el mood con el que vienen nuestros empleados. Con Minutos B llevamos 7 experiencias, hacemos 2 al año. Y es una manera de permear la organización y de poner a conversar a la organización durante 3 semanas sobre este tema. Entonces, de Franco estuvimos conversando 3 semanas, hemos hablado también de bienestar 3 semanas, hablamos de integridad, hablamos del propósito y lo que hacemos es hidratar la cultura con esa conversación que nos interesa para que todos, de nuevo, en la manera de pensar, tomar decisiones, relacionarnos y actuar, podamos actuar en consecuencia con nuestra estrategia. Esta es una foto que nos tomamos el año pasado en el bootcamp de los B-Mover en Colombia. En total en los 4 países son 254 personas, el 60% son líderes. El superpoder que tienen los B-Movers es que conectan muy claramente el propósito personal con el propósito organizacional. La competencia básica es la facilitación. Nos ocupamos de tener distintos espacios de formación y distintas experiencias que les permitan a ellos afianzar sus competencias en facilitación y poder llegar con los mensajes culturales de una manera distinta a sus equipos. Generalmente la conversación entre pares funciona mucho mejor que la razón que mandó a dar talento y cultura frente a ciertos temas y también desde el ejemplo. Y la misión es que nos acompañan en el cierre de brechas. Son 2 prácticas que nos han servido mucho y nos han acompañado mucho en este tiempo que llevamos haciendo cultura. El liderazgo es una práctica constante. A veces los líderes nos damos muy duro y a veces los equipos también nos dan muy duro, pero creo que cada vez todos nos tenemos que dar un poquito menos duro, porque finalmente el liderazgo es una decisión y en esa decisión uno lo que se levanta todos los días con su vocación, con su deseo de acompañar a otros, tiene que verlo como una práctica constante, que le implica conocimiento, que le implica entrenamiento, que le implica mirarse mucho hacia adentro antes de poder acompañar a otros y también de tomar decisiones que garantizan el futuro, a veces fácil, a veces difícil. Cuando nosotros empezamos a hablar de liderazgo, teníamos como 3 puntos que nos llamaron la atención y sobre los cuales queríamos profundizar. Y uno es, ¿cuál es el objetivo del liderazgo en Bancolombia? Cuando a ti te contratan como líder o cuando te nombran como líder, ¿qué es lo que te están diciendo? ¿Que estás ocupando cierto nivel dentro de la estructura? Sí, es una realidad, pero ¿qué más estamos diciendo? Entonces al final es, ¿cuál es el objetivo? Resultados, personas, ventaja competitiva y todos nos podemos hacer la pregunta alrededor de ese tema. Declarar el significado. Cuando tú quieres ser líder en una organización, ¿por qué quieres ser líder? O cuando a ti te nombran líder en una organización, ¿qué es lo que están esperando de ti? Entonces decíamos, es importante declarar el significado.
definirlo, nombrarlo y divulgarlo, muy en función del propósito, de la estrategia, de la cultura que tenemos en la organización. Y por último, así como se crea el modelo de cultura, será importante crear el modelo de liderazgo. Ese modelo de liderazgo nos habla más como de unos líderes que se forman o que crean la coalición del liderazgo de cara al propósito, de cara a la estrategia y de cara a la cultura. Esta es nuestra declaración de liderazgo. Se me olvidó decirlo en la anterior diapositiva con Movimiento B, y es cuando nosotros decimos, si digo Movimiento B, digo mi nombre, si digo Movimiento B, digo Maye, si digo líder B, digo Maye, porque no es el liderazgo, es en cada uno de nosotros cómo habitan los 6 rasgos culturales y en cada uno de nosotros cómo habitan esas 6 responsabilidades. Entonces, si en lugar de líder B, quitamos líder B y dice Maye, entonces Maye, la pregunta que se hace es, ¿y cómo estás facilitando el desarrollo de las personas? ¿Y cómo te estás comprometiendo con el propósito y la estrategia? ¿Y cómo estás logrando resultados extraordinarios? ¿Cómo estás viviendo la cultura y liderando la experiencia superior de los empleados? ¿Cómo estás promoviendo la colaboración? ¿Y cómo te estás convirtiendo en un creador de futuro? Entonces llevamos la cultura y llevamos el modelo de liderazgo a que cada uno lo entienda dentro del rol que está cumpliendo y se ponga en el centro. Nosotros tenemos una definición de liderazgo. La declaramos el año pasado en aras de decir, bueno, pero ¿qué significa ser líder? Y hoy en Bancolombia nosotros decimos que ser líder significa ser un aprendiz permanente, un guía que inspira a otros a ser su mejor versión y un creador de futuro que promueve el desarrollo sostenible y el bienestar. Esto significa que cuando yo digo sí acepto a ser líder, estoy diciendo sí acepto a estas 3 condiciones. Y cuando digo sí acepto a ser líder en esta organización, me estoy comprometiendo con esas 6 responsabilidades que estoy mostrando en este momento bajo líder B. ¿Qué hemos tenido como buenas prácticas en el ejercicio del liderazgo? Lo primero es la declaración y medición del modelo de liderazgo. El liderazgo también lo medimos. En una de las diapositivas les contaba acerca del objetivo estratégico que tenemos en nuestro tablero de control que habla del PGL, el Plan de Gestión de Liderazgo. Ese plan de gestión de liderazgo está asociado a desempeño, a valoración 360, a el manejo, a los indicadores de bienestar, está también vinculado incluso a la gestión de vacaciones. Queremos que las personas salgan a disfrutar del tiempo que necesitan para su descanso y su bienestar. Tenemos la valoración de desempeño 360, entonces el líder tiene la valoración de su líder hacia él, la valoración de sus colegas y la valoración ascendente de sus equipos hacia él. El Instituto de Liderazgo lleva creo que 12 años o un poco más, y son los cursos y la formación intencionada que hacemos para el líder para poderlo acompañar a cumplir sus 6 responsabilidades. No es solo el deseo del líder, sino también desde el sistema cómo lo acompañamos a ese ejercicio. El modelo de desarrollo, que también está planteado desde la Vicepresidencia de Talento y Cultura, y cómo les parece que en medio de toda esta historia nos dimos cuenta que todos en las organizaciones o en muchas organizaciones venimos hablando de cuál debería ser la experiencia del empleado y no nos habíamos hecho cuál debería ser la experiencia del líder. Quizás la estábamos dando por sentada y si bien el líder es un empleado, tiene un arquetipo particular y dentro de ese arquetipo particular, ¿cuál es la experiencia que queremos crear para ellos? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy en liderazgo? Muchos. Aquí traje 6 que hoy nos están demandando bastante atención. 1, el trabajo híbrido y los entornos virtuales. Después de la pandemia, muchas organizaciones decidimos continuar con el trabajo híbrido y quizás algunos ya teníamos algunas prácticas instaladas y aquí lo que pasó fue que lo masificamos. No teníamos muy claro entre todos cómo iban a seguir siendo las reglas del juego. Incluso en temas de cultura en algún momento decimos, bueno, los que se acuerdan y estaban trabajando antes de la pandemia, seguramente se acuerdan que culturalmente, no sé, la oficina más grande era la del líder, ¿cierto? O en tales zonas pasan tal cosa, o se hacen ocurren las conversaciones entre distintas áreas. Con el trabajo híbrido realmente la cultura va en el moral. Donde la persona esté va la empresa y donde va la empresa, ahí estamos hablando de cultura. Entonces hemos ido evolucionando y hemos ido integrando, porque uno de los desafíos que había desde el liderazgo era, pero si yo no los veo, ¿cómo voy a saber qué están haciendo? Una nueva regla desde el liderazgo y desde las formas de trabajar. Pero ¿y si no vienen los tiempos que tenía que venir yo, qué hago? Lo que hemos hecho siempre, conversación y alrededor de la que está sucediendo. Lo que estamos haciendo es reglas claras. Nosotros tenemos teletrabajo
Flexiwork, teletrabajo autónomo, tenemos distintas modalidades, pero a cada quien es muy claro cuáles son los días que tiene que estar en la oficina, los días que tiene que estar en la casa o por fuera de la oficina. La experiencia del empleado es nuestro siguiente desafío desde el liderazgo. ¿Cómo nos ocupamos de fidelizar el mejor talento? ¿Y cuál es el mejor talento? El que acompaña nuestro propósito y nuestra estrategia. Es el talento que promueve el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. 3, bienestar y productividad. Está en nuestra cultura y en nuestra estrategia y pareciera contradictorio. Pero ¿cómo así? Bienestar no es estar como en pantuflas y en bermuditas todos los días en la casa. También, pero no es solo eso. Bienestar y productividad tiene que ver con la clave que creemos del desempeño extraordinario. Nosotros el bienestar lo tenemos como ubicado en 3 partes, que es conexión, desarrollo y disfrute. El disfrute muchas veces es lo que más pensamos cuando estamos en bienestar, pero el desarrollo también nos propone bienestar. Cuando somos capaces de convertirnos en una mejor versión, que es la que queremos, mejor con respecto a la que tenemos, ahí también está ocurriendo bienestar. Y cuando estoy conectado con el propósito, cuando estoy conectado con otros, cuando tengo comunidad, también ocurre bienestar. Inteligencia artificial es una conversación que sabemos que está ocurriendo en muchos escenarios desde todo punto de vista, cognitivo, neurológico, empresarial, técnico, desde muchos aspectos, y desde ahí los líderes estamos retados y lo tendremos que evaluar en cada una de nuestras organizaciones bajo el desarrollo de nuevas habilidades y formas de relacionarnos. La intergeneracionalidad, creo que aquí es lo mejor de todos los mundos, pero ya empezamos a ver casos de líderes de 26 años que tienen a cargo personas de 40, de 45, y hay un desafío, tanto para el que lidera como para el que es miembro de equipo. Y es una convivencia que estamos empezando a tener. Y el 6º desafío que tenemos desde el liderazgo es la diversidad, la equidad y la inclusión, que finalmente es un marco de actuación en el que estamos teniendo en nuestra organización, que lo hemos declarado ya desde hace algunos años, pero que cada vez nos invita a aprender mucho más: diversidad, equidad, inclusión, derechos humanos y todo lo que nos moviliza desde ahí, desde el liderazgo. 3 reflexiones que quiero dejarles en este espacio para dejar algunos minutos de preguntas, y es: cuando estamos hablando de empresas más conscientes, estamos hablando de propósito, de estrategia, de cultura y de liderazgo. No es una sola cosa. Por eso, cuando estamos hablando de evolucionar hacia empresas más conscientes, estamos tomando una decisión muy profunda de nuestro modelo de actuación. Estamos hablando de una decisión muy profunda como organización, pero quizás es una de las decisiones más significativas que podemos estar teniendo para el presente y para el futuro. En este sentido, para los equipos de estrategia que de pronto están aquí, o para los líderes de organizaciones que están aquí, yo les diría: si la cultura no está en el mapa estratégico, va a ser muy cortico el margen de intervención y maniobra para lograr los resultados. La estrategia se cumple con las personas, y son las personas realmente las que necesitamos entender cómo se están acercando a esa realidad que les estamos proponiendo desde las organizaciones. A los equipos de cultura, si están aquí, a mí hay una cosa que me da como a veces como risita interna, y es que todo lo que ustedes hacen es tan lindo. Y sí, gracias, porque efectivamente es muy lindo, pero ojo, equipos de cultura con solo hacer cosas lindas. Los equipos de cultura hacemos acompañamientos, experiencias, ejercicios y adopciones con sentido, pero con un sentido de cara a lo que ocurre con la propuesta del propósito y la estrategia. Tenemos que tener un sentido de por qué y para qué. Tenemos que conocer los resultados del negocio. Tenemos que saber cuáles son los grandes movimientos del negocio. Los equipos de cultura no están eximidos de conocer la estrategia ni los resultados del negocio. Y a los líderes, pues son tiempos de cambios continuos, entornos muy volátiles y muchos eventos que aceleran las decisiones sobre el futuro de las organizaciones. El modo aprendiz creo que es una manera no solo resolutiva, sino hábil para acompañar las organizaciones que hoy queremos que sean más conscientes y que en ese camino del triple impacto tomen las mejores decisiones. Ya para finalizar, pues esta es una de las frases que tiene Ken Robinson en su libro El Elemento, y se las quiero leer, y es: el elemento es el punto en el que el talento natural y la pasión personal se encuentran. Cuando las personas están en su elemento, sienten que hacen lo que están destinados a hacer y disfrutan profundamente de ello.
Si aquí en lugar de personas ponemos organizaciones y en lugar de personas hablamos de empresas, creo que también tiene mucho sentido. Y cuando estamos hablando de empresas más conscientes, estamos hablando de algo que nos convoca y que se puede convertir en nuestro elemento organizacional para poder continuar avanzando con el legado que queremos. Esta era la historia que yo les quería contar. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran que conversemos. Gracias, querida. Si alguien quiere formular una pregunta, voy a ir hacia ella. Sí. Sí, señora. Por aquí, el que es primero en el tiempo es primero en el derecho. Espérate un momentico por acá y luego vengo donde ti. Viviana, buenos días. Muchas gracias por la exposición. ¿Cómo estás? Quisiera hacerte una consulta. Si tú mañana dejaras Bancolombia y te convirtieras en emprendedora, el panorama que nos diste para empezar a fomentar cultura en la organización harías con toda esta experiencia que traes ya de tracción de los corporativos? Ay, esa pregunta está como de propósito personal, de elemento, de ikigai, de todo junto. Pero mira, yo creo que si yo montara un emprendimiento en este momento, me enfocaría mucho en poder trabajar el liderazgo consciente y compasivo. No es fácil. No es fácil, esta evolución a las organizaciones más conscientes arranca por el liderazgo. Me movería por ahí para que efectivamente los líderes, desde ese modo aprendiz y de esa posibilidad de visión de ser guía para acompañar a otros, logremos ganar mucho más sentido y mucho más palanca en lo que estamos haciendo. Creo que el tema del liderazgo es clave. En aras del tiempo y de respetarlo, una única pregunta. ¿Listo? Vale. Vamos. Gracias. Viviana, gracias, espectacular. Y se nota la cultura, pues ya dicen los bancolombios, ¿no es cierto? Y los confamos y los magentos, confamos. sí, por ahí nos vamos yendo. A mí me quedó faltando como un pedazo y yo veo la gente tan desconectada del tema político, tan duros como de poder tomar partido, de ir a elegir libremente qué está haciendo la cultura en Bancolombia y cómo podemos nosotros aprender para que se movilice la posibilidad de toma de decisión que finalmente es un acto político. Así es. Mira, lo que nosotros buscamos es tener empleados informados. Nosotros tenemos uno de los momentos que importan que tenemos en la cultura, se llama un café con Juan. Y en ese café con Juan invitamos distintos actores del país, incluso por fuera del país, y tenemos conversaciones acerca de lo que nos interesa. Hablamos de economía, hablamos de bienestar, hablamos de casos de éxito empresariales, y lo que buscamos, y yo creo que es lo que tienen que buscar las organizaciones, es garantizar que los empleados estén lo suficientemente bien informados, porque creo que va a ser bien difícil y creo que tampoco se trata de eliminar ni la autenticidad ni el criterio de cada persona, sino más en función de que las decisiones que tenga que tomar de manera individual para poder acompañar el entorno social, político y económico que está ocurriendo, creo que ahí es donde las organizaciones pueden ser una muy buena palanca para los empleados. A ti. Bueno, muchísimas Viviana. gracias. Viviana, yo te tengo... Bueno, nos dieron tiempo para una preguntita más. Ya no tenemos tiempo para más, pero un momento que quiero hacer una aclaración. Tenemos un QR en este momento en pantalla para quienes tengan más preguntas y quizás esa conversación la podamos seguir, no en este momento en público, sino que muy probablemente Claro. Vivi nos ayuda respondiendo las Claro que inquietudes. sí. Gracias. Ahora sí, adelante y disculpa la interrupción. ¿Qué dices? ¿Puedo hacer? Adelante, que ya puedes formular tu pregunta. Viviana, Gracias. primero felicitaciones. Me encanta, esto es increíble. Todo esto que nos cuentas tan importante y eso nos ayuda a dimensionar y a medir esa empresa tan linda, Bancolombia. Gracias. Voy a decir algo y me dices si estamos en lo cierto. Yo creo que fundamental la elección de la gente que va a trabajar. Cuando una persona se presenta, ustedes están mirando si esa persona se comunica con la cultura. Estamos en lo cierto y cómo lo hacen. La segunda es, donde uno llega y donde esté Bancolombia, uno siente a Bancolombia donde esté, en cualquier país. ¿Ustedes cómo evalúan el impacto allá en los empleados y en los clientes? Bueno, voy a responderte las dos preguntas en orden. Si se me olvida alguna pregunta, ustedes me ayudan. Bueno, ¿qué me puede pasar? Lo primero, y me encanta tu pregunta y muchas gracias por tu percepción de Bancolombia.
Nosotros sabemos, o sea, nosotros tenemos muy claro definido nuestro propósito y efectivamente buscamos desde las convocatorias que nosotros tenemos para búsqueda de talento, ser muy claro para la persona en qué organización quiere trabajar. En la entrevista, por ejemplo, las psicólogas tienen como un modelo de conductas que es derivado de Movimiento B y dependiendo del cargo y dependiendo de la intención para la cual, o más bien para el rol que vaya a desempeñar el empleado, pueden hacer un poco más énfasis, no solo en los rasgos, aquí no fue el espacio para hablarlo, pero por dentro tenemos los comportamientos que celebramos y los comportamientos que no toleramos. Desde ese ingreso para las psicólogas va siendo muy claro por dónde guiar la conversación en función de empezar a identificar el fit cultural. Ahora, no todas las personas entran full con los 6 rasgos, incluso dentro de la organización, cuando nombramos Movimiento B, no todos estábamos full con los 6 rasgos, pero aquí viene el cierre de brechas, aquí viene el Instituto de Liderazgo, también está la Academia de Bancolombia, no hablé de ella, pero que no es únicamente para los líderes, sino para todas las personas que tienen la posibilidad de continuar formándose desde el saber técnico, desde el ser y desde el saber hacer en la oferta que le ofrece el banco. Entonces también ha sido un recorrido de mucho tiempo con el área de aprendizaje para poder acompañar a los empleados en ese cierre de brechas. Te respondí la primera pregunta. Muy bien. Y la segunda pregunta está asociada… ¿Cómo miden el impacto en otros países de esa cultura? Entonces, nosotros tenemos… En los empleados. Exactamente. Nosotros tenemos… Movimiento B tiene una medición cuantitativa que se llama el cierre de brechas de cultura. Esa medición la hacemos cada Q en el año. En el primer Q cogemos la muestra del 25% de los empleados, en el segundo Q el 50% y en el tercer Q el 25% de los empleados. Y hacemos preguntas concretas alrededor de las brechas culturales que tenemos en la organización. Esa calificación se hace de 1 a 5 y lo que tenemos al finalizar el año es el indicador de cierre de brechas de cultura. Entonces eso desde la medición, y tenemos también la visión cualitativa, que tenemos un antropólogo, un grupo de antropólogos que nos acompañan en esa medición cualitativa. Para las 4 empresas del negocio financiero que tenemos en Guatemala, en Panamá y en El Salvador, Movimiento B nos cobija a todos y nosotros con ellos nos reunimos cada año y hablamos sobre las brechas corporativas que queremos cerrar. Cada país claramente tendrá su brecha particular o sus brechas particulares de acuerdo con el contexto, pero sí nos encargamos de unificar algunas estrategias que nos vinculen a todos como Grupo Bancolombia. Incluso ahora con la declaración del Grupo Cibes para WOMP y para Wenia y para Nequi, incluso para Renting, tenemos los mínimos vitales de la cultura, que son integridad, ser humano y crecimiento sostenible. Cualquier empresa del Grupo Cibes tiene esos 3 mínimos vitales. Los pueden llamar de manera distinta porque cada cultura, Nequi tiene una cultura en su manera de expresar distinta a la de Bancolombia, pero hablamos de integridad. WOMPI tiene una cultura distinta a la de Nequi, pero hablan de crecimiento sostenible. Entonces de eso nos encargamos desde el propósito general del grupo, que ocurren los mínimos vitales en todas las empresas que tenemos. Muy bien, Maye, muchas gracias. Un aplauso para ella. Muchas gracias.